Marzo 3. Levítico 27. Versión Reina Valera, 1960. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella, y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, volverá a la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán, conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerte. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos
que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Números 1. Versión Reina Valera revisada. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, anotando los nombres de todos los varones uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de cada uno, de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. El recuento. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de cada uno, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén, fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres de cada uno, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón. Fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad, fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres,
conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada tribu de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603,550. Estatuto de los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo.
Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Marcos 11, versión nueva, traducción viviente. Entrada triunfal de Jesús. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado, que nadie ha montado. Jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús, y pusieron sus prendas encima, y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba, «Alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto». Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Jesús maldice la higuera. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Jesús despeja el templo. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones,
pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo de Jesús, porque la gente estaba asombrada de su enseñanza. Esa tarde, Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a los discípulos: «Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados». Salmos 46, versión Biblia del Jubileo. Al vencedor, a los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Bramarán, se turbarán sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron los gentiles, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Cesad y conoced que yo soy Dios. Me alzaré en los gentiles, me ensalzaré en la tierra. El Señor de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Proverbios 10. Versión Palabra de Dios para todos. El bruto se divierte haciendo el mal. El sabio disfruta de la sabiduría. Bonus. Diccionario de la Real Academia Española. Bruto, del latín brutus. Necio, incapaz, vicioso, torpe o excesivamente desarreglado en sus costumbres. Violento, rudo, carente de miramiento y civilidad. Dicho de una cosa tosca y sin pulimiento. Divertir, del latín diverter, llevar por varios lados.
sentir, entretener, recrear, apartar, desviar, alejar, dirigir hacia otra parte un líquido corporal, dirigir la atención del enemigo a otra u a otras partes para dividir y debilitar sus fuerzas. Mal, malo, lo contrario al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto, daño u ofensa que alguien recibe en su persona o hacienda, desgracia, calamidad, enfermedad, dolencia, sabio, de latín tardío, sapidus, juicioso, dicho de una persona que posee sabiduría, dicho de una persona que tiene profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte, dicho de una cosa que instruye o que contiene sabiduría, cuerdo, prudente, disfrutar, de dis y fruto, percibir o gozar los productos y utilidades de algo, disfrutar la buena comida, tener alguna condición buena, física o moral, o gozar de comodidad, regalo o conveniencia. Tener el favor o amistad de alguien, aprovecharse de él. Gozar, sentir placer. Sabiduría, de sabidor e ia. Grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Noticia, conocimiento.